El hilo, ¿no? Se caracteriza por una oclusión intestinal, como ven aquí en la imagen, que es un bloqueo total tanto del camino intestinal habitual, del intestino delgado como del intestino grueso. Bueno, el ilio como tal va a provenir del griego que significa cólico violento, ¿no? Es un dolor muy violento, de la nada. El ilio obstruye o dificulta el camino intestinal, de modo que los contenidos intestinales no pueden continuar avanzando y este camino se va a bloquear. Eso es un ilio, ¿ya? Como ven en esta imagen, donde poco a poquito las asas intestinales o el intestino delgado va aumentando de grosor. Entonces nos dice que va a ser de dos tipos, obstrucción simple y una obstrucción con estrangulación. La obstrucción simple va a ser única, exclusivamente se encuentra perturbando el tránsito intestinal, pero es simple. En cambio, con estrangulación, además de estar perturbando el tránsito intestinal, se encuentra comprometido la circulación sanguínea del segmento intestinal afectado. ¿Cómo se clasifica esta patología? Entonces, según su embriología, evolución y nivel, se va a clasificar en hilo alto, medio y bajo. Alto van a estar lo que es el estómago y el duodeno, y este se va a caracterizar por vómitos. Cuando es medio, vamos a hablar de lo que es la parte del yeyuno, el ilion, el colon derecho. Esto va a ser clínicamente se va a manifestar también por vómitos, pero el paciente les va a referir que hay una distensión abdominal. Y bajo ya es en la parte izquierda del colon, el sigmoides y el rectus por debajo. Y se va a caracterizar, como es una obstrucción, no va a haber nada, pero sí va a haber lo que es la distensión. Poco a poco va aumentando el grosor de los intestinos, tanto delgado y grueso, ¿no? Como es el colon. Acá ven, ¿no? Una obstrucción intestinal que va a producir el hilo. Esta se va a clasificar también en lo que es el hilo mecánico, hilo dinámico, el hilo paralítico o adinámico y bueno, otra de las formas de clasificación de la obstrucción intestinal como tal y que va a dar un hilo es la obstrucción no complicada simple. Esta es sin compromiso vascular y va a estar alterado lo que es el tránsito intestinal. Y esto sería en la clasificación que les había dicho, ¿no? En acá. Acá está, obstrucción simple. Posterior tenemos lo que es las obstrucciones con estrangulación. Esta es complicada. Va a haber un compromiso vascular, va a estar alterado el tránsito intestinal, va a estar comprometido la circulación sanguínea del segmento intestinal afectado, lo que sería la obstrucción, y a la vez esto va a producir lo que es el hilo. De acuerdo al grado de la obstrucción como tal, va a ser completa o puede ser parcial. La completa no va a haber paso de flatos o de posiciones durante las 12 horas previas. La completa, ¿ya? En la radiografía no hay gas colónico. La ampolla rectal está vacía. Con mayor frecuencia esta va a producir una isquemia mesentérica y se puede, en un 80% no se resuelve, como ven en esta imagen, que es completa. La parcial va a haber disminución de los platos, que a diferencia de la completa no hay paso, que significa que no va a haber lo que es el movimiento del aire como tal. Va a haber, en esta no presenta deposiciones de pequeña cantidad a comparación de la otra que habíamos dicho, no hay deposiciones, ¿no ven? Por eso es obstrucción. Radiográficamente todavía hay gas distal. Los pacientes no resuelven su obstrucción en un 20%. Esta es menos complicada que esta, que es la complicada. Entonces, ¿cómo se va a caracterizar la clínica de la obstrucción intestinal como tal? Va a haber dolor, ¿no? En dependencia del lugar, habíamos dicho que era alto, medio y bajo. Distensión abdominal, va a haber vómitos en los tres, ¿no? Cambios en el hábito intestinal, va a haber diarrea y cuando ya es completa va a haber ausencia de evacuaciones como tal y ausencia de canalizaciones del gas. Entonces, volvemos, ¿no? Lo que es la obstrucción del intestino delgado alto, podemos también ver lo que es el bajo y la obstrucción del colon. Los síntomas característicos del mismo es cuando es alto, los vómitos son precoces,
con restos de alimentos biliosos porque es alto. La distensión abdominal va a estar ausente o es muy mínima. El dolor semiepigastrio continuo o cólico, como es de la parte superior, ¿no? La baja va a ser el vómito más tardío, va a tener un contenido yeyuno iliar o fecaloides, porque como no van a poder hacer sus deposiciones, los vómitos van a ser fecaloides. Y hay pacientes que llegan así. La distensión abdominal está presente y es más central. El dolor es central y es de tipo cólico. La expulsión de las heces todavía están presentes aquí, pero cuando es una obstrucción completa del colon, el vómito es más ultra tardío y va a vomitar sí o sí. La mayor parte de los casos van a ser de características fecaloides, o sea, que como no puede salir por la parte inferior del tracto gastrointestinal, el cuerpo va a expulsarlo por la parte superior, o sea, la boca. Y la distensión abdominal va a ser intensa, una gran distensión periférica. El dolor va a ser tipo cólico más periférico, porque va a estar, todo se va a acomodar todo alrededor del abdomen. Y como no hay una salida, va a haber ausencia de la expulsión de heces. Bueno, ahora volvemos, ¿no? Aquí nos vuelven a resaltar lo que es las características tanto de la alta y de la baja. El inicio de la alta puede ser brusco y fulminante, en cambio la baja es más tardío. Los vómitos de la alta se caracterizan porque son de tipo alcalosis metabólica. Pueden ser precoces y abundantes. El dolor es más alto, supraumbilical. La distensión puede haber, como habíamos dicho, no acá en lo que es el alta, o es ligera. Y el deseo de pérdida del volumen hidroelectrolíticos se va a caracterizar por una alcalosis precoz y una acidez tardía. En cambio, en lo que es en la obstrucción baja, el inicio es un poco más tardío de los síntomas. Los vómitos son más ácidos metabólicos y van a ser más tardíos. El dolor es en abdomen bajo, son más largos, el dolor es un dolor más largo y es intenso. La distensión es muy marcada como se puso acá, ¿no? Posterior al mismo nos dice que se clasifica en hilio mecánico, hilio dinámico. Entonces, el hilio mecánico se caracteriza por ser un cuadro existente al obstáculo en la luz intestinal, ocasionando lesiones patológicas decididas de origen luminal, intramural o por compresión extraluminal, y va a haber afectado varios órganos vecinos. ¿Ya? Este hilo mecánico va a obedecer lo que es el cierre completo de la luz intestinal por los distintos mecanismos conocidos y clásicos, como es mecánico, la estrangulación, la torsión, la invaginación, la obturación. Nos dice que en este hilo mecánico, como es de causa mecánica, como la estrangulación, puede ser por una obstrucción intestinal que va a evolucionar por etapas, como el síndrome obstructivo. Es incompleto, como el que hemos hablado hasta un momento, ¿no? Se decide que el paciente padece de obstrucción crónica o subaguda y esta se caracteriza por crisis de cólicos. Hablamos del mismo dolor de tipo cólico. En general va a ser postpandriales, o sea, después de la comida. Las ondas peristálticas van a ser visibles en estos pacientitos. Los ruidos hidroaéreos van a estar presentes, va a haber borborismo, chapoteo a la palpación de las asas distendidas, a la palpación del abdomen y va a haber lo que es el inicio de la diarrea. Todavía hay deposiciones. Como ven aquí en la imagen, este es por estrangulación. Acá también hablando de lo que es el ilirio dinámico o mecánico como tal. Aquí podemos ver en la imagen por estrangulación. El dolor abdominal es, como decía en la primera diapositiva, es de tipo cólico. Siempre es intermitente, de inicio leve, que va a ir incrementándose de forma gradual hasta llegar a lo máximo. Luego desaparece hasta llegar a un nuevo episodio doloroso.
el peristaltismo de lucha que todavía existe en este hilo mecánico. Las náuseas y los vómitos van a estar presentes. Va a haber distensión abdominal, el estreñimiento y constipación de más de 24 horas. Previos a eso habíamos dicho que puede tener todavía diarreas. Timpanismo generalizado, peristaltismo con timbre metálico. Coincide con crisis dolorosas. Y al interrogatorio nos dicen que los pacientes pueden tener antecedentes trastornos abdominales como cáncer, hernias. ¿Ya? El otro es el otro tipo de hilo, lo que es el paralítico o adinámico. Esta se va a caracterizar porque los factores de riesgo que vinculan al mismo son de causa bacteriana o de virus, que pueden producir la infección intestinal que produce el hilo paralítico. Va a haber alteraciones tanto electrolíticas como disminución de los niveles de potasio, lo que es la hipocalemia, y complicaciones de una cirugía intraabdominal como el hilio postquirúrgico. Sería una causa también de un hilio paralítico. Va a haber una disminución del riesgo sanguíneo en los intestinos. Habíamos dicho que eso es un hilio, para ver la primera imagen cuando afectaba acá está. Cuando es complicada, existe un compromiso vascular. Entonces el hilio paralítico ya tiene un compromiso vascular. Esta se va a caracterizar por las infecciones dentro del abdomen, por ejemplo, una apendicitis posterior a la cirugía y produce un hilio paralítico o adinámico. Puede ser también posterior a una enfermedad renal o pulmonar. Uso de ciertos medicamentos, como los narcóticos, también te puede dar un hilio paralítico. Esta patología se aplica a todas las parálisis de la musculatura lisa intestinal, o sea, se paraliza. Va a haber distensión intestinal, va a haber lentificación o detección del pasaje de lo ingerido en ausencia de una causa demostrable de obstrucción mecánica. Desde el punto de vista anatómico, nos dice que puede ser pan intestinal, que compromete todo el aparato digestivo, gastroparesias limitadas solamente al estómago, o puede ser en las asas intestinales, en la región segmentaria del intestino delgado. Este hilo se va a caracterizar por la dificultad del tránsito, se altera por ausencia del peristaltismo, es decir, la falta de poder de contracción del intestino como tal. Acá también nos da a conocer el cese de la actividad motora intestinal, es paralítico, ¿no? Entonces no se va a mover nada, que produce la falta de la progresión del gas y líquido existente en la luz del órgano. Ya habíamos dicho, ¿no? Causas frecuentes, posoperatorio, posterior a una apendicitis. ¿No ven? No se ve muy bien, pero nos habla también de lo que es la sobreestimulación del sistema nervioso. Habíamos dicho de fármacos como los narcóticos. Acá no se ve muy bien, pero clínicamente siempre el paciente va a manifestar dolor, distensión abdominal y va a haber, como dice acá, este, va a haber, acá está, que hemos dicho que es completa, ¿no ven? Lo que es dolor, distensión abdominal completa, el dolor va a ser tipo cólico, va a abarcar todo lo que es el sistema gastrointestinal y va a haber ausencia de canalización de los gases. Como ven en la imagen, el intestino delgado como tal no tiene actividad, está paralítico, como ven en esta imagen de la radiografía. Y el otro tipo de hilo es el hilo espástico, que va a haber una dificultad en el tránsito por el espasmo intestinal. Rara vez es de forma pura, es decir, no tiene una causa aparente. Normalmente son por factor neurogénico provocador de espasmos por irritación nerviosa transmitida por la vía refleja.
Normalmente este tipo de hilio puede ser secundario a una intoxicación por la leche y los helados. Es espástico, como ven en esta imagen. Otra de las características de este hilio es que va a haber una dificultad en el tránsito normal intestinal, producida por un espasmo intestinal. Rara vez es de forma pura, es decir, de causa aparente, salvo el factor neurogénico provocado del espasmo por irritación nerviosa y transmitida por vía refleja. Se observa posterior a la intoxicación de sustancias como el plomo y en algunos tipos de intoxicación alimentaria. Y se va a caracterizar clínicamente porque va a haber vómitos persistentes. Va a haber alteración de la motilidad intestinal, acumulación de gas, acumulación de líquidos y acumulación de la flora intestinal. Y, como siempre, como es un hilio, va a haber distensión abdominal. Cuando tenemos esta patología y la podemos ver clasificado tanto en hilio dinámico, adinámico y espástico, tenemos que solicitar lo que son los laboratorios complementarios para determinar la causa. Y entre los laboratorios que se solicitan en primera instancia son las de la sangre, donde vamos a evidenciar lo que son la leucocitosis, que significaba haber una elevación de los leucocitos mayor a 10.000, y esta va a ser leve, de 10.000 a 15.000. Cuando un paciente ya tiene características de un hilio paralítico, habíamos dicho que es no compleja y compleja por estrangulación, puede estar que los leucocitos ya incrementan de 15.000 a 25.000. Y cuando ya hay una obstrucción general y hay incluso una perforación del intestino, los leucocitos van a llegar hasta 25.000. Y esta nos ayuda a determinar si es una obstrucción leve o es una obstrucción ya muy masiva, produciendo un hilio generalizado. Además de solicitar los laboratorios de sangre para saber lo que es la elevación de los leucocitos, podemos pedir lo que son un ego, donde vamos a ver que si hay proteínas en la orina o hay acetonas en la orina por falta de consumo de alimentos. Habíamos dicho que esta enfermedad altera lo que es eh, los, eh, los electrolitos, ¿no? El trastorno hidroelectrolítico. Y entre los primeros trastornos está lo que es la hipocalemia. También va a haber hiponatremia y va a producir al ser una acidosis o alcalosis metabólica. Como no va a haber eliminación como tal, iba a haber ah, aumento o puede ser de causa infecciosa, va a haber la elevación de la urea y como esta es también una patología que no es crónica, es agudo y va a haber lo que es una lesión renal, aumentando lo que es la creatinina por secuestro de volumen. También hay causas metabólicas responsables del hilio paralítico, como habíamos dicho, ¿no? La hipocalemia. Otra forma de determinar esta patología y que realmente nos ayuda a determinar los exámenes imagenológicos. Y entre ellos tenemos la radiografía abdominal. Esta nos ayuda a determinar, primero, cómo la hacemos, ¿no? Ponemos al paciente en decúbito supino y en bipedestación. Es una prueba muy fácil y rentable porque es económica. Esta incluye lo que son las cúpulas diafragmáticas para determinar el neumoperitoneo. Y podemos ver lo que es la triada. Va a haber dilatación de las asas intestinales mayor a 3 centímetros, niveles hidroaéreos y la falta de gas en la ampolla rectal. Estos tres signos nos pueden ayudar a determinar la radiografía ante la presencia de un hilo. Como ven en esta imagen, los signos van a depender de la competencia o no de la válvula ileocecal. Si la válvula va a estar competente o incompetente. Cuando está competente, va a haber dilatación del lado del colon, en especial del ciego con ausencia de gas.
o va a estar incompetente, va a haber distensión del colon con escasa de dilatación secal. Nos ayuda también a ver si hay, si hay, si hay la válvula incompetente, ¿no? Lo que se había dicho, distensión del colon con escasa dilatación secal. Nos ayuda a determinar si hay también menor imágenes de burbuja de mayor tamaño y localización periférica. En la imagen de balón o en arco también, como pueden ver en esta imagen, se observan las aostras con ausencia de gas en la ampolla rectal, que sería por acá, en una obstrucción intestinal. Ven acá todo lo que está obstruido. Aquí cumpliría los criterios, ¿no? Que es mayor a 3 centímetros, como habíamos dicho acá. Va a haber niveles hidroaéreos. Acá. Perdón. Y va a haber lo que es la falta de gas en la ampolla rectal. Tal vez aquí no se puede identificar bien, pero más que todo hay lo que es el aumento del tamaño de las asas intestinales. El tratamiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hilo funcional? Todo paciente que ingresa con datos de un hilo posterior a una obstrucción, tenemos que ponerlo siempre en NPO. No puede comer porque no puede comer porque no lo va a poder digerir y no va a haber paso por el tracto intestinal. Entonces habíamos dicho que entre las causas va a estar lo que es el trastorno hidroelectrolítico y sobre todo lo que es la hipocalemia. Entonces tenemos que hacer la reposición hidroelectrolítica. Tenemos que instalarle una sonda nasogástrica aspirativa para ir aspirando la dilatación de las asas o los vómitos, ¿no? Que habíamos dicho que esos pacientitos se caracterizan por eso. La diuresis, este tipo de patología, normalmente va a afectar la parte renal, entonces tenemos que evidenciar que el riñoncito nos está afectando, produciendo una lesión renal aguda. Valora si se precisa sondaje vesical para cuantificar la misma. Y una antibiótico terapia empírica. Habíamos dicho que entre las causas eran tanto bacterianas y virales. Si hablamos de bacterianas, podemos iniciar con cefalosporinas, anaerobicidas como la cefoxitina y el cefotaxima, o los betalactámicos como la amoxicilina más ácido clavulánico, la piperacilina tazobactam, entre otra línea que sería de tercera, las quinolonas. Entre ellas tenemos la ciprofloxacina o la levofloxacina. Cuando ya vemos que son de causas por infecciones graves, podemos utilizar lo que son los carbapenémicos. Entre ellas está el emipenem, el meropenem, el ertapenem. O podemos utilizar otros antibióticos de amplio espectro, combinados entre la clindamicina más el metronidazol más una aminoglucósida. Uno de tercera línea tenemos lo que es la clindamicina, el metronidazol o la cefalosporina de tercera generación. Y incluso nos dan otro, ¿no? La clindamicina, el metronidazol más fluoroquinolonas. Y estas mismas fluoroquinolonas ya lo habíamos visto en la parte de arriba como la levofloxacina. Como es una patología obstructiva, tenemos que indicar lo que es una cirugía de urgencia. En el hilo mecánico, el manejo va a ser conservador cuando es simple, semejante a lo que se hace en el hilo funcional. La impactación fecal que está dentro del tracto gastrointestinal se lo debería de hacer de forma manual, de forma manual con enemas. También se podría realizar. Si ya son complicados por obstrucción completa o incompleta, o que se reserva a las 48 horas, o cuando hay estrangulación de la hernia o un neumoperitoneo, el tratamiento ya es más quirúrgico y es de urgencia. Mismo podrían realizar una laparotomía exploratoria, que permite explorar por completo la liberación de las bridas que se producen, la reacción intestinal o derivación del tránsito, tanto del tránsito internas o hacia el exterior. Bueno, entre las complicaciones de la obstrucción intestinal más fuerte es el pólvulo intestinal.
Esta se caracteriza por una torsión anti-horaria, o sea que se va a ir al revés de las manilas del reloj. Es segmentario del mesenterio largo. Es la primera causa de obstrucción. Está asociado a la dieta y sobre todo se da en pacientes ancianos y en regiones altos y andinos. La clínica va a haber dolor abdominal de tipo cólico, vómitos tardíos, fecaloides, ¿no? Es la que les caracteriza a este tipo de patología. Distensión abdominal. A la auscultación va a haber un timbre metálico a nivel abdominal. Y en la radiografía, el volvulo intestinal se caracteriza por el signo del grano de café. Normalmente esta pregunta entra en los exámenes. O en asa en omega. El tratamiento en un paciente estable sin signos de estrangulamiento, podemos hacer lo que es una colonoscopía descomprensiva. En pacientes inestables y signos de estrangulación, lo que tenemos que hacer es cirugía. Posterior se realiza una colectomía más anastomosis primaria. Y después, o si no, una colectomía más colostomía a lo de Hartmann. Bueno, la epidemiología como tal nos dice que va a estar afectado más que todo áreas de afección como el bulbo sigmoides, el bulbo del ciego en un 20% y el bulbo transverso en un 20%. Y habíamos dicho, ¿no?, que sobre todo esta patología del bulbo se da en zonas altas andinas como Puno, Cusco o el Cerro de Pasco, que son más altas, o en Bolivia también, ¿no? Sobre todo es prevalente en pacientes masculinos, edad media, aproximadamente la séptima y octava década de la vida, los 70 y 80 años. Este es otro tipo de patología, el bulbo sigmoide. Este se va a caracterizar por un cuadro clínico donde hay un dolor abdominal intenso. Comienza en formas de cólicos y se hace constante sobre la zona del bulbo cuando hay compromiso vascular. Los vómitos y el estreñimiento normalmente aparecen de forma repentina. El abdomen muestra por lo general gran distensión. Va a ser asimétrico y se va a caracterizar porque al momento de la percusión hay timpanismo. Como toda obstrucción y es un volvulo, va a haber ausencia de la eliminación de heces y gases. Cuando se le realiza el tacto rectal va a estar vacío y va a haber edema de la mucosa. Acá está, no se caracteriza el bulbo de sigmoides. En una radiografía simple, vuelvo, aquí también se ve lo que es el signo del grano de café o omega que les había comentado en la anterior diapositiva, con la convexidad del asa situada en el cuadrante superior derecho, en posición al sitio de la obstrucción. Nuevamente hablamos del bulbo sigmoides. Se puede realizar un colon por enema varitado, donde las características de la imagen son: el recto disminuye su calibre de abajo hacia arriba y a nivel de la torsión, y se adelgaza y adopta una imagen de tipo que se caracteriza como pico de ave, como ven acá. No es como un piquito de ave. Acá también está. Muy bonito. Bueno, esto ya les había dicho. Podemos realizar lo que es la rectosimoidoscopía. Debe preceder al enema varitado. Se observan los pliegues espirales de la mucosa rectal y terminan en el punto de obstrucción. O sea, nosotros introducimos lo que es la rectosimoidoscopía. O sea, introducimos por el recto y solamente llega hasta el lugar del punto de obstrucción, y en lo que vas avanzando con el aparato se ven los pliegues espirales de la mucosa, como ven en esta parte. Por último, tenemos imágenes como la tomografía. Normalmente nos dice que esta no es tan necesaria para establecer el diagnóstico. Más que todo nos ayuda a revelar lo que es eh, una habitual, una espiral mesentérica característica. Como vemos acá, en esta tomografía computarizada de abdomen de una paciente de volvulo de sigmoides, el remolino característico en el mesenterio. Acá.
Bueno, eso es todo con respecto al tema. ¿Tienen alguna pregunta?